desconecté el internet, así es que no puedo. A ver, creo que ya se arregló. Ya, entonces creo que para no tener los problemas que hemos tenido, voy a, le he pedido para la delegada que ella sea la que se encargue de proyectar la clase. Mm, permítame un ratito. Ya. Mientras va cargando la clase, vamos a ir llamando lista. Chicos, a ver, por favor, van diciendo presente. Rodríguez Pinao, Presente, doctor. Buenas noches. Romero Cerrón, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches Romero Guadalupe, Presente, doctor. Buenas noches. Santana Romero, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches Esli Torres, Esli, no, tampoco. Tello Colmenares, Tello, Timaná Gutiérrez, Buenas noches, doctor presente. buenas noches Tocto Díaz, Tocto, Torres Corrales, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches Trujillo Medina, Tume Guayua, Presente, doctor. Buenas noches. Tupa Soto, ya. A ver, por favor, si puedes proyectar las imágenes, por favor, Melissa. Sí, Doctor, doctor, disculpe, soy Tello Colmenares, no podía contestar, estaba con problemas de conexión. Ok. Gracias, doctor. A ver, bueno, de todas maneras le voy a pasar la diapositivas también de la clase de cirugía bariátrica para que ahí puedan revisar los videos, ¿no? Ambos videos que habíamos quedado pendiente de verlos ahora, lamentablemente, como le explico, la laptop no, el problema aparentemente es mi laptop, ¿no? Porque ahora estoy con la señal normal del Wi-Fi del hospital, pero igual no reproduce, y aparte que, bueno, en la tarde que estaba haciendo también unos trabajos, es la laptop, es la laptop la que está fallando. Igual le voy a pasar la clase para que puedan revisar los videos, sí. Doctor, disculpe, dijo tu paso hasta el último, presente, disculpe, estaba con el audio. Ya, nuevamente, todos los que vayan ingresando, si ingresan, se conectan en el chat y ponen la hora de ingreso, por favor, porque ya es tardante del inicio de la clase. Muy bien, el día de ahora, la clase que nos convoca, bueno, habíamos hablado algo en la mañana con respecto a patología de estómago, básicamente es patología benigna, cirugía de estómago benigna, como es la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad. Lo que ahora nos convoca a conversar es un poco con respecto a la patología quirúrgica del estómago, la patología quirúrgica maligna o neoplásica del estómago. Y cuando hablamos de patología quirúrgica maligna del estómago nos referimos básicamente al cáncer gástrico. El cáncer gástrico es considerada la patología quirúrgica o la neoplasia más frecuente del tracto gastrointestinal. De todos los cánceres o todas las neoplasias que existen en el estómago, es considerada la más frecuente. Cuando hablamos de cáncer gástrico nos referimos existen varios tipos de cáncer o varios tipos de neoplasias que se desarrollan en el estómago. Las más frecuentes son tres, que son el adenocarcinoma gástrico, el linfoma gástrico y los tumores GIST, o también los tumores, o también conocidos como los tumores del estroma gastrointestinal. Sin embargo, de estos tres tipos, prácticamente el 95% de todos los cánceres gástricos corresponden a los famosos adenocarcinomas gástricos. Por eso es que prácticamente cuando hablamos de cáncer gástrico nos estamos refiriendo en el 95% de los casos al adenocarcinoma gástrico. Cuando hablamos de adenocarcinoma gástrico nos referimos a la transformación
maligna, a la transformación neoplática o maligna de las células glandulares de la mucosa gástrica. Es decir, el proceso neoplásico se inició a partir de una transformación maligna de las células glandulares de la mucosa gástrica. A ese tipo de transformación maligna se le conoce como adenocarcinoma, ¿no? Lamentablemente, casi siempre es diagnosticada en estadios evolutivos ya tardíos, cuando la infiltración del tumor va más allá de la submucosa e invade la pared gástrica. Nosotros, bueno, uno de los términos que vamos a conversar o que van a escuchar cuando hablemos de cáncer gástrico, ¿no? Vamos a hablar de 3 términos para poder diferenciarlo. Uno es el llamado early cancer o cáncer gástrico temprano, que es cuando el tumor que se inicia en la mucosa no sobrepasa la submucosa, es decir, solamente invade mucosa y submucosa. Cuando el tumor invade o va más allá de la submucosa e infiltra los planos musculares, el plano subseroso, la serosa y toda la pared gástrica, ya hablamos de cáncer gástrico avanzado o cáncer gástrico localmente avanzado. Y cuando el tumor viaja a distancia o se disemina hacia un órgano a través del sistema arterial o el sistema linfático, por ejemplo, cuando tiene metástasis hepática o metástasis peritoneal o metástasis pulmonar, hablamos de cáncer gástrico metastásico. Entonces, los 3 términos al cual nos vamos a referir en cuanto a la evolución del cáncer es cáncer gástrico temprano o early cancer, que se refiere cuando el tumor no ha invadido más allá de la submucosa, cáncer gástrico localmente avanzado o avanzado, cuando el tumor ha infiltrado toda la pared del estómago, es decir, más allá de la submucosa, y tumor o cáncer gástrico avanzado, cuando el tumor o el cáncer ha desarrollado metástasis, ¿no? Hasta hace un tiempo se creía que el cáncer gástrico afectaba a pacientes con condiciones económicas altas. Sin embargo, en la actualidad se ha demostrado que incluso, bueno, en realidad no hay mayor prevalencia, es indistinto, puede afectar a cualquier persona en cualquier estrato social. Sin embargo, últimamente, en estos últimos años, se ha visto una mayor prevalencia de incidencia de cáncer gástrico, por lo menos en nuestro país, en pacientes que viven en condiciones socioeconómicas bajas. Básicamente esto asociado al factor biológico, al factor de riesgo biológico más importante para el desarrollo de cáncer gástrico, como es la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori va a desarrollar un espectro, dentro de los muchos espectros de enfermedades inflamatorias que desarrollan el estómago, existe una enfermedad que se conoce como la gastritis crónica atrófica, ¿no? Que es considerada una lesión premaligna para el cáncer gástrico. Entonces, obviamente, la infección por Helicobacter pylori que se va a producir cuando consumimos aguas no tratadas, agua no potable, etcétera, puede condicionar a todo el desarrollo de esta condición premaligna que es la gastritis crónica atrófica y posteriormente al cáncer gástrico. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente algunas consideraciones anatómicas en cuanto a lo que corresponde al cáncer gástrico. El estómago tiene la forma de una J, ¿no? Dentro de lo que es la diferenciación del aparato del tubo digestivo, es el órgano que se encarga de almacenar los alimentos, ¿no? Y es donde se inician, o es el órgano donde se inicia la digestión desde la saliva, desde la boca, pero sin embargo en el estómago es donde van a venir a iniciarse los primeros procesos de digestión de la mayoría de macronutrientes, ¿no? Sobre todo proteínas, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico tiene una división, se divide en 5 regiones o 5 porciones, que como son el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? Esa es una división, vamos a decir así, anatómica, ¿no? Cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. También existe una división fisiológica, en la cual dependiendo de la región del estómago, dependiendo de la diferenciación celular del estómago, van a existir van a producir diversas hormonas, van a producir diversas secreciones que van a contribuir a la fisiología gástrica. Siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, en el fondo y en el cuerpo están presentes las células parietales y las células principales. Las células parietales son las encargadas de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, mientras que las células principales se encargan de producir el pepsinógeno, que es el factor inactivo de la pepsina, que es lo que da inicio a la digestión de las proteínas. Y a nivel del antropíloro se encuentran básicamente las glándulas mucosas que van a producir la famosa mucina, que es la capa protectora o que va a proteger toda la mucosa gástrica del daño que podría producir el ácido clorhídrico, ¿no? Esa es una división fisiológica. Entonces tenemos una división anatómica,
tenemos una división fisiológica. Sin embargo, desde el punto de vista, vamos a decir así, oncológico o quirúrgico, también existe una división quirúrgica. Nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, vamos a dividir al estómago en estómago proximal y estómago distal. El estómago proximal comprende el cardias, el fondo y el cuerpo gástrico, mientras que el estómago distal comprende el antro y el píloro. ¿Por qué es que existe esta división quirúrgica? ¿O por qué es que desarrollamos esta división quirúrgica? ¿No? Porque si tenemos un tumor que se localiza a nivel del estómago distal, ¿no? En la parte coloreada de color rojo que se ve ahí en la gráfica, si el tumor o el cáncer se localiza en el estómago distal, la gastrectomía o resección gástrica que vamos a realizar sería una gastrectomía subtotal. Vamos a retirar aproximadamente el 75 al 80% del estómago distal, ¿no? Si es que el tumor se localiza en el estómago distal. Pero si el tumor se localiza en el estómago proximal, el tipo de gastrectomía o resección gástrica que vamos a desarrollar es la gastrectomía total. Entonces, repito nuevamente, si el tumor o el cáncer se localiza en el estómago distal, la gastrectomía o resección gástrica que vamos a desarrollar es una gastrectomía subtotal. Pero si el tumor se localiza en el cuerpo o en el estómago proximal, perdón, el tipo de gastrectomía o resección gástrica que vamos a tener que desarrollar es una gastrectomía total, completa. ¿Por qué? Porque la diseminación, vamos a decir así, la infiltración a nivel de las paredes siempre va desde lo proximal hacia lo distal. Es por eso que cuando el tumor se localiza en el estómago proximal, la única manera de garantizar que estamos liberando todo el estómago de la enfermedad, tenemos que hacer una gastrectomía total. Mientras que si el tumor nace en el estómago distal, ¿no? Si el tumor nace en el estómago distal, sabemos que la infiltración a nivel distal va a llegar máximo hasta el píloro, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, va a comenzar a ascender también hacia el estómago proximal, pero es mucho más lento. Por lo tanto, con una buena resección, con una buena gastrectomía subtotal, garantizamos el éxito de la cirugía. Entonces, tumor o cáncer, ojo, si se lo estoy repitiendo varias veces es porque puede ser algún tipo de pregunta de examen. Si el tumor se localiza en el estómago distal, la gastrectomía va a ser subtotal. Si el tumor se localiza en el estómago proximal, la gastrectomía va a ser total. Siguiente. En cuanto a lo que es la histología, habíamos adelantado algo, el estómago tiene varias capas, ¿no? Va desde la capa más interna, que es la mucosa, pasa por la submucosa, entre la mucosa y la submucosa existe una pequeña capa que se llama muscular mucosae, tenemos la capa de fibras musculares, la capa muscular, la capa subserosa y la capa serosa, ¿no? Esas son todas las capas que componen la pared gástrica, ¿no? Desde el punto de vista, habíamos llamado en cuanto a lo que es la invasión del tumor a nivel de la pared gástrica, ¿no? Si el tumor se localiza, habíamos adelantado, si el tumor se localiza en la mucosa o la submucosa, estamos hablando, o el tipo de tumor o el tipo de cáncer se denomina cáncer gástrico temprano o early cancer. Si el tumor se localiza o sobrepasa la submucosa, hablamos de cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado. Melissa, ¿pasaste la siguiente? Las siguientes. Ahí, capas del estómago. Si el estómago atraviesa esa franja de color ploma, ¿no? Esa franja de color plomo, de color plata, esa es la submucosa. Si el tumor se localiza de allí, o sea, solamente compromete mucosa o submucosa, se denomina cáncer gástrico temprano o early cancer o cáncer gástrico precoz también. Si el tumor se localiza en la capa muscular o en la capa subserosa o en la capa serosa, hablamos de cáncer gástrico avanzado o cáncer gástrico localmente avanzado. Y si el tumor sale de la pared gástrica e invade órganos vecinos, se le conoce o se denomina cáncer gástrico metastásico, ¿no? En cuanto a lo que es el early cancer o cáncer gástrico temprano, la cirugía garantiza al 100% la curación. Es decir, el tratamiento quirúrgico o la resección gástrica garantiza o asegura la curación en el 100% de los casos, cuando hablamos de early cancer o cáncer gástrico temprano. Cuando hablamos de cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado, el tratamiento quirúrgico hablamos de tratamiento quirúrgico con intención curativa.
Es decir, realizamos la cirugía con la intención de curarlo, sin embargo, dependiendo de otros factores como son la infiltración de ganglios, ¿no? La profundidad del tumor, el estado inmunológico del paciente, nosotros realizamos la cirugía con la intención de curar al paciente, sin embargo, eso no lo vamos a poder, vamos a decir, asegurar o garantizar, sino hasta después de 5 años de haber realizado la resección, ¿no? Si después de 5 años no aparece recidiva de la enfermedad, podríamos hablar de que el cáncer gástrico localmente avanzado o avanzado ha sido curado, pero su única posibilidad de lograr eso es por medio de la cirugía. Y cuando nos referimos a un cáncer gástrico metastásico, definitivamente es un cáncer gástrico incurable. No vamos a poder, la cirugía no tiene nada que hacer o nada que entrar a tallar en ese momento. Muy bien, siguiente, por favor. Con respecto a los sistemas de irrigación, ¿no? El sistema de irrigación y drenaje venoso. El estómago, dentro del argot médico, quirúrgico, siempre decimos que dentro de todas las porciones del aparato digestivo, el estómago es uno de los órganos o una de las porciones más nobles. ¿Debido a qué? Debido a su rica irrigación arterial y que posee, debido a esa rica irrigación. El estómago está irrigado por un triple sistema arterial, ¿no? Este triple sistema arterial está conformada por el círculo anastomótico de la curvatura menor, ¿no? En la curvatura menor se anastomosan dos arterias, que son la gástrica izquierda y la gástrica derecha, que forman un círculo anastomótico que se denomina círculo anastomótico de la curvatura menor. Existe el círculo anastomótico de la curvatura mayor, en donde se anastomosan las arterias gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda, y existen los vasos gástricos cortos, ¿no? Que nacen a partir de la circulación esplénica y que se van a encargar de irrigar el fondo gástrico. Ambos círculos anastomóticos, tanto de la curvatura menor como de la curvatura mayor, a su vez tienden puentes y forman una red, como una malla que va a envolver todo el órgano o todo el estómago, ¿no? Y eso lo convierte en un órgano ricamente irrigado, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En cuanto a la ventaja, obviamente cualquier sutura, anastomosis, reparación que hagamos sobre el estómago, siempre va a cicatrizar de forma óptima, o vamos a decir así, va a pegar bien, hay menos posibilidades de fístulas, de dehiscencia, debido a que el sistema de irrigación hace que los procesos de cicatrización se completen o se lleven a cabo con éxito, ¿no? Esa es la ventaja que tiene, por eso le decimos que es un órgano noble. A veces hay pacientes que llegan a la emergencia con traumatismos abdominales por arma de fuego, por cuchillos, ¿no? De repente han acuchillado y han lesionado el estómago. Nosotros con toda tranquilidad podemos rafiar el estómago porque sabemos que debido a su rica irrigación, esa herida va a cicatrizar y va a pegar muy bien. Esa es la principal ventaja. Pero la desventaja es que debido a esa misma rica irrigación que posee, los procesos malignos, como en este caso en el cáncer gástrico, rápidamente se van a diseminar. Un early cáncer o cáncer gástrico precoz rápidamente puede diseminarse a través de toda la pared debido justamente a este proceso de irrigación arterial que posee, ¿no? Y esa es la principal desventaja, ¿no? Que así como es rápida o es mucho más fácil la cicatrización o los procesos de cicatrización, también es mucho más rápida los procesos de diseminación, ¿no? Del mismo modo, el drenaje venoso acompaña siempre a las arterias y es muy importante. Del mismo modo, es también igual bastante, vamos a decir así, es un sistema de drenaje bastante copioso, ¿no? Es bastante importante a nivel del estómago, lo que permite un rico sistema de drenaje. Siguiente, por favor. Sin embargo, probablemente lo más importante dentro de lo que son los sistemas vasculares del estómago no sean el sistema arterial o el sistema venoso, bueno, que sí son importantes. Lo más importante desde el punto de vista oncológico para nosotros, lo que nos interesa saber o conocer, es el famoso sistema de drenaje linfático. ¿Por qué es importante con el conocimiento del sistema de drenaje linfático? Porque, si bien es cierto, la infiltración del cáncer a través de las paredes del estómago se va a producir a través del sistema de irrigación arterial, la diseminación a distancia o a otros órganos se va a desarrollar por medio del sistema de drenaje linfático. ¿Qué son los sistemas de drenaje linfático? ¿Por qué se caracteriza el sistema linfático? ¿No? El sistema linfático es un sistema vascular de todo órgano que se encarga de que tiene una función inmunológica. Básicamente se va a encargar de
de eliminar los desechos tóxicos, por ejemplo, del metabolismo de las células, de eliminar los detritus celulares, las bacterias muertas. Obviamente, si hay células tumorales que también son reconocidas como noxas o agentes agresores, también van a ser eliminados, pero al mismo tiempo, lamentablemente, pueden generar la diseminación a través de estos sistemas linfáticos, ¿no? Entonces, vamos a decir así, el sistema linfático viene a ser una especie de sistema de desecho, un sistema de recojo de basura, de residuos, ¿no? Entonces, todo órgano tiene un sistema de drenaje linfático, ¿no? En el caso del estómago, tiene un sistema de drenaje linfático que se divide en función a lo que nosotros llamamos estaciones. ¿A qué nos referimos con estaciones? Vamos a decir así, son zonas, los ganglios se van a localizar desde lo más cercano al órgano hasta lo más distal al órgano. Es como si, por ejemplo, imaginémonos que su casa, ustedes, bueno, todos los desperdicios de su casa tienen un tacho, me imagino, una zona dentro de su casa en donde ustedes eliminan todos sus residuos, toda su basura. Al final del día, ese tacho de basura ustedes lo sacan, me imagino que tienen un recolector de basura en la puerta de su casa para que pueda venir el camión de basura y pueda llevarse esa basura. Ese camión de basura lleva toda esa basura no solamente de su casa, sino de todas las casas y las lleva seguramente a un contenedor mucho más grande para que de ahí pueda ser llevado a un relleno sanitario. Entonces, la basura va pasando por varias estaciones, desde lo más cercano a su casa hasta lo más alejado a su casa, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el sistema linfático. Existen ganglios o grupos ganglionares que se localizan desde lo más cerca o lo más proximal al estómago y que poco a poco se van alejando, ¿no? Y a eso se le ha denominado o se denomina estaciones ganglionares, ¿no? Existen 4 estaciones ganglionares del sistema linfático en el estómago, ¿no? Las más importantes son las 2 primeras estaciones ganglionares. A ver, ¿cuáles son los ganglios de la primera estación? Los ganglios de la primera estación son los ganglios que van comprendidos desde el grupo ganglionar número 1 hasta el grupo ganglionar número 6. Del 1 al 6 son los ganglios de la primera estación y comprenden el grupo ganglionar paracardial derecho, el grupo ganglionar paracardial izquierdo, los grupos ganglionares de la curvatura menor, los grupos ganglionares de la curvatura mayor, los grupos ganglionares suprapilóricos y los grupos ganglionares infrapilóricos, ¿no? A todos estos grupos ganglionares, como ven, son los grupos que rodean el estómago. A estos grupos ganglionares de la primera estación también se le conoce como grupos ganglionares perigástricos. Entonces, grupos ganglionares de la primera estación o grupos ganglionares perigástricos van del grupo ganglionar número 1 hasta el grupo ganglionar número 6. Desde el grupo ganglionar número 7 hasta el grupo ganglionar número 12 son los grupos ganglionares de la segunda estación, ¿no? Que son el grupo ganglionar número 7, que es el grupo ganglionar de la arteria gástrica izquierda, el grupo ganglionar número 8, que es el grupo ganglionar de la arteria hepática, el grupo ganglionar número 9, que es el grupo ganglionar del tronco celíaco, de la arteria del tronco celíaco, grupo ganglionar número 10, que es el grupo ganglionar del hilo esplénico, grupo ganglionar número 11, que es el grupo ganglionar de la arteria esplénica, y grupo ganglionar número 12, que es el grupo ganglionar del ligamento hepatoduodenal o de la arteria gastroduodenal. Entonces, estos grupos ganglionares de la segunda estación son los grupos ganglionares que van alrededor de las principales arterias que se van a encargar de la irrigación del estómago, ¿no? Está la gástrica izquierda, el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática, el hilo esplénico, la gastrodenal, etc. Entonces, a estos grupos ganglionares de la segunda estación se le conocen también como grupos perivasculares, porque acompañan los principales vasos sanguíneos que se van a encargar de la irrigación del estómago. Entonces, grupos ganglionares de la primera estación, grupos ganglionares perigástricos. Grupos ganglionares de la segunda estación, grupos ganglionares perivasculares. Los grupos perigástricos son del 1 al 6 y los grupos perivasculares son del 7 al 12. ¿Por qué es que es importante aprender o reconocer la anatomía de estos grupos ganglionares? Porque, anoten por favor, yo les había dicho que para el cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado, nosotros solamente hablamos de cirugía con intención curativa. Es decir, vamos a hacer el tratamiento quirúrgico con la intención de poder curarlo, pero eso solamente lo vamos a ver con el tiempo. Y la única cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico va a ser la gastrectomía, sea total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el tumor, más una linfadenectomía o disección o resección de ganglios linfáticos.
Y esta linfadenectomía tiene que comprender la resección de ganglios, tanto de la primera estación como ganglios de la segunda estación. A este tipo de linfadenectomía o disección ganglionar se le conoce como D de dado, la D de dado, y el número 2 en arábigo. Linfadenectomía del tipo D2. Entonces, y a la cirugía curativa, entonces cuando nosotros hablamos de cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico, hablamos de una gastrectomía D2. O sea, ¿qué quiere? Que cuando ustedes escuchen el término de gastrectomía D2, quiere decir que es una gastrectomía total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el tumor, más una linfadenectomía que comprenda la resección de los ganglios tanto de la primera como de la segunda estación. Esa es la única cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado. Si nosotros a un cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado le hacemos la gastrectomía y solamente le hacemos una resección ganglionar de ganglios de la primera estación, no estamos haciendo una cirugía curativa, solamente estamos haciendo una cirugía paliativa. ¿Ah? Repito, la única cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico es la gastrectomía, sea total o subtotal, más una linfadenectomía del tipo D2, es decir, que comprenda la resección de grupos ganglionares tanto de la primera como de la segunda estación, ¿no? Bueno, los otros grupos ganglionares ya son grupos ganglionares mucho más alejados. Tenemos el grupo ganglionar número 13, al grupo ganglionar número 10, al número 18, que son los grupos ganglionares de la tercera estación, que ya son grupos ganglionares intraabdominales, ¿no? Tenemos los grupos ganglionares retropancreáticos, de la arteria mesentérica superior, de la cólica media, los paraórticos, los de la cara anterior de la cabeza de páncreas, los del margen inferior del páncreas, y ya tenemos luego los grupos ganglionares que van del 19 al 12.0, que son ya grupos ganglionares que incluso están por fuera del abdomen, ya incluso están en la parte o en la cavidad torácica. Obviamente, cuando ya hay compromiso de estos ganglios a distancia es porque ya hay metástasis y ya el cuadro pasa, como ya hemos dicho, el cáncer gástrico metastásico ya pasa a ser un cáncer gástrico no curable o incurable, ¿ya? Entonces, repetimos, lo más importante o la única cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico es la gastrectomía D2, la gastrectomía más linfadenectomía del tipo D2. Muy bien. Pasamos, siguiente, por favor. Creo que viene el tema de lo que es la epidemiología. Bueno, como ya hemos señalado, el cáncer gástrico es el cáncer gástrico más frecuente, ¿no? De los tumores en el estómago. Generalmente afecta, bueno, a nivel mundial existen países que son considerados como países con muy alta prevalencia en cáncer gástrico, y dentro de ellos los países asiáticos, sobre todo el Japón, son los que tienen la mayor prevalencia o incidencia de cáncer gástrico a nivel mundial. Y probablemente también son los que tengan mejor manejo, mejor experiencia, ¿no? Al respecto. A nivel de Sudamérica, siguiente, por favor, a nivel de Sudamérica, Chile y Costa Rica, ¿no? A nivel de Latinoamérica, son los países que también son considerados como muy alta prevalencia. Siguiente, como muy alta prevalencia para el tema del cáncer gástrico, ¿no? ¿No? Cuando hablamos de muy alta prevalencia, son aquellos pacientes o son aquellos países que tienen más de 30 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que es una incidencia bastante alta. Siguiente, por favor, vamos directamente a lo que son los factores de riesgo para poder avanzar, ¿no? Lima concentra obviamente la mayor cantidad de casos, ¿no? Sobre todo Lima Este, por eso es que en el hospital, el Hospital Nacional Hipólito Unanue es uno de dentro de los hospitales del MINSA que reciben más casos de cáncer gástrico. Sin embargo, nosotros pues operaremos un cáncer gástrico una vez cada 15 días, ¿no? A veces en épocas grandes una vez al mes, perdón, cada semana. Sin embargo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es el INEN, prácticamente operan 2 a 3 cánceres de estómago por día, ¿no? Entonces, obviamente, probablemente por ser el INEN, el centro de referencia oncológico por excelencia, es donde derivan la mayor cantidad de casos. Siguiente, por favor. Vamos de una vez hacia la lámina de factores de riesgo. Siguiente. Ahí. Muy bien. Entonces, hay una cosa que tienen que tener en cuenta, así como habíamos hablado que la obesidad es una enfermedad multifactorial o es una condición multifactorial, del mismo modo, el cáncer gástrico es considerada una enfermedad multifactorial, ¿no? Es necesario que se conjuguen varios factores de riesgo
para que pueda dar lugar a la aparición del cáncer gástrico. Y existen varios tipos de factores de riesgo. Tenemos los factores demográficos o ambientales, en donde se incluyen la edad, en la edad avanzada, obviamente a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar cáncer, por un tema de activación de oncogenes. El género masculino, se dice que por cada 3 varones existen 2 mujeres con cáncer gástrico. Existe una leve predisposición en los varones de desarrollar cáncer gástrico. Ojo, esto es en cuanto a lo que es el cáncer gástrico, el que le llamamos nosotros el cáncer gástrico habitual, el cáncer gástrico habitual, el cáncer gástrico más común, porque existe un tipo de cáncer agresivo, difuso, asociado a la mutación de un gen, que tiene otras características epidemiológicas, ¿no? Que ya la vamos a ver más adelante. Pero en líneas generales, el cáncer gástrico más habitual, el de tipo intestinal que llamamos nosotros, el más conocido, es el que sigue el patrón de los factores de riesgo reconocidos, como son edad avanzada, género masculino, habíamos hablado de clase social baja, y esto asociado a una falta de agua potable, ¿no? La falta de agua potable, la falta de consumo de alimentos con aguas tratadas, genera o condiciona la aparición de un factor biológico muy importante, mejor dicho, el factor biológico más importante para el desarrollo de cáncer gástrico, que es la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori produce o desarrolla una serie de espectros de enfermedades inflamatorias de la mucosa gástrica, ¿no? Vamos a decir así, una serie de gastritis crónica superficial, gastritis eritematosa, úlcera péptica, etc. Sin embargo, para efectos del cáncer gástrico, también puede producir o desarrollar un tipo de gastritis que se conoce como la gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica atrófica es un cuadro inflamatorio crónico que puede dar lugar al desarrollo de metaplasia intestinal y posteriormente displasia leve, moderada y severa, y al desarrollo del cáncer gástrico. La gastritis crónica atrófica es considerada como una enfermedad premaligna, pero ojo, todavía reversible. Si un paciente es diagnosticado de gastritis crónica atrófica, obviamente se le tiene que hacer seguimiento, se le tiene que dar tratamiento para Helicobacter pylori y hacer seguimiento porque todavía es una enfermedad reversible, ¿no? Incluso en metaplasia intestinal todavía el cuadro es reversible, pero cuando el paciente ya presenta cuadros de displasia, ya probablemente a partir de ese momento el cuadro ya no es reversible y ahí sí el tratamiento tiene que entrar a tallar desde un inicio, ¿no? Desde que ya hablamos de displasia tanto leve, moderada o severa, lo ideal es tratar o manejarlo al paciente como si tuviera un early cáncer o un cáncer gástrico temprano. De entre los factores demográficos o ambientales también me había olvidado de mencionar el tabaquismo y el alcoholismo, ¿no? El tabaco, el hecho de fumar cigarrillos, creemos que el fumar cigarrillos produce más cáncer gástrico que cáncer al pulmón. Ojo, a veces creemos que fumar produce más cáncer de pulmón. No, el principal tipo de cáncer que desarrollan los pacientes fumadores es el cáncer gástrico, mucho más que el cáncer de pulmón. Y en cuanto al alcoholismo, igual, el alcohólico produce o tiene mayor incidencia de desarrollar cáncer gástrico que cirrosis hepática, por si acaso. En cuanto a lo que son, bueno, dentro de los factores biológicos o médicos también existen la anemia perniciosa, los pólipos adenomatosos gástricos, cirugías gástricas previas, ¿no? Como les había dicho, existe la famosa enfermedad de la úlcera de boca anastomótica desarrollada también por el Helicobacter pylori en pacientes que han tenido una cirugía gástrica previa, ¿no? Que puede generar una transformación maligna y el desarrollo de un cáncer gástrico. Dentro de los factores hereditarios, obviamente, los antecedentes familiares de cáncer gástrico, la enfermedad de Menetrier, es una enfermedad que se caracteriza por la hiperplasia de los pliegues mucosos del estómago, la poliposis adenomatosa familiar, la mutación genética, las personas con sangre del tipo A también son factores de riesgo hereditarios para el cáncer gástrico. Y dentro de los factores dietéticos y nutricionales, que probablemente sean los factores sobre los cuales se tiene que desarrollar la prevención primaria y la prevención secundaria, porque son factores que nosotros sí podemos modificar y con ello impedir que se desarrolle la enfermedad, ¿no? La ingesta de alimentos ahumados, de cocina no refrigerada, de comida salada, ¿no? El alto consumo de las famosas parrillas, que son los productos ahumados, es un factor de riesgo ya demostrado para el cáncer gástrico, ¿no? Es un factor de riesgo absolutamente demostrado que condiciona la aparición de cáncer gástrico, el alto consumo de alimentos ahumados a la parrilla o al carbón. El consumo de comida no refrigerada, a veces, por ejemplo, en provincias o en los lugares donde, vamos a decir así, la condición socioeconómica no es muy alta, es baja, ¿no? Ellos pacientes que no tienen refrigeración, ¿cómo es que mantienen o conservan sus carnes?
básicamente la salan, ¿no? Hacen el famoso charque o le colocan bastante sal para que se pueda preservar y el ambiente no pueda degenerarlo, ¿no? Pero obviamente ese hecho de salar las carnes produce una deshidratación de estos alimentos y a la hora de ser ingeridos, ¿no? Por el cuerpo, también existe una desnaturalización de dichas proteínas. Dentro de los factores de riesgo biológicos, el Helicobacter pylori produce una enzima que se llama ureasa, que transforma la urea en amonio, ¿no? La urea que se produce como consecuencia de la desnaturalización de estas proteínas, que produce amonio y radicales libres. Y son estos radicales libres que son considerados tóxicos para la mucosa gástrica y que pueden generar la transformación maligna, ¿no? Entonces, por eso es que los alimentos no refrigerados o salados son considerados factores de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico. Y dos factores protectores para el cáncer gástrico son la vitamina A y sobre todo la vitamina C, el ácido ascórbico. Ya a nivel mundial han sido reconocidos como factores protectores, es decir, personas o pacientes que tienen riesgo de desarrollar cáncer gástrico, si consumen altas dosis de vitamina A y altas dosis de vitamina C, podrían revertir o prevenir la aparición del cáncer gástrico, ¿no? Esto tiene ha sido considerado tiene un grado de recomendación del tipo A con un nivel de confianza del 98%. O sea, es algo ya reconocido, ¿no? De algún modo, el ácido ascórbico, la vitamina C, actúa a nivel del sistema inmunológico para bloquear los oncogenes o la mutación de genes que van a dar lugar al desarrollo del cáncer gástrico. Entonces, por lo tanto, pacientes que consumen una dieta baja en vitamina A y en vitamina C son pacientes que tienen el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Muy bien, siguiente. Bueno, como ya les había adelantado, obviamente siempre tienen que, el cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial. Sobre esa mucosa normal tienen que estar involucrados varios factores de riesgo, los factores ambientales, la predisposición genética, la dieta y el Helicobacter pylori. Al costado podemos ver una lista de todos los factores de patogenicidad que tiene el Helicobacter pylori. El más importante es la producción de la ureasa. La ureasa es una enzima que va a hidrolizar la urea, que se produce como parte de la desnaturalización de las proteínas de esa carne a la parrilla, esa carne ahumada que se consume, hidroliza la urea en dióxido de carbono y amonio. El amonio es un radical libre y este radical libre va a ser tóxico para las células glandulares de la mucosa gástrica y va a dar lugar al desarrollo de la enfermedad del cáncer gástrico, ¿no? Muy bien, siguiente. Siguiente, bueno, lo mismo, los factores de riesgo nada más que desarrollar. Siguiente. En cuanto a la distribución del cáncer gástrico, ¿no? Las células, las glándulas mucosas se encuentran presentes en casi prácticamente a nivel de lo que es el antro gástrico. Por lo tanto, como hay más glándulas mucosas o más células glandulares en el antro gástrico, es donde se va a desarrollar con mayor frecuencia el cáncer gástrico o el adenocarcinoma gástrico, ¿no? Las 2/3 partes, aproximadamente el 63 a 65% de los casos de cáncer gástrico se van a desarrollar a nivel del antro, mientras que la tercera parte, 1/3 de los casos, se van a desarrollar en el fondo gástrico o en el cuerpo del estómago, ¿no? Pero las 2/3 partes se localizan o se desarrollan a nivel del antro gástrico. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, lamentablemente, bueno, el early cancer o el cáncer gástrico temprano prácticamente es asintomático, o sea, no existen síntomas que nos permitan identificar o valorar si estamos ante un posible cáncer gástrico. Y incluso cuando hablamos de un cáncer gástrico localmente avanzado o avanzado, también del mismo modo presenta síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Síntomas bastante inespecíficos como son la dispepsia, la hemorragia digestiva, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Clásicamente, el cáncer gástrico ya avanzado o localmente avanzado se puede presentar bajo la forma de 4 síndromes clínicos, ¿no? Anoten los 4 síndromes clínicos a través de los cuales el cáncer gástrico se presenta o se desarrolla son el síndrome de hemorragia digestiva alta, la presencia de melenas o la presencia de hematemesis tiene que hacer pensar al médico que existe una alta sospecha que algo está sangrando dentro del estómago y lo más probable es que sea un cáncer gástrico. Entonces, el primer síndrome de hemorragia digestiva alta.
Segundo síndrome, el síndrome pilórico, o también conocido como síndrome de vómitos postprandiales tardíos. Es decir, el paciente de repente cena el día de hoy, no sé, un arroz con pollo, y de acá a 2 días va a vomitar ese mismo arroz con pollo sin haberlo digerido, ¿no? Entonces, a esos vómitos postprandiales tardíos son parte o son el componente del famoso síndrome pilórico, que es característico o típico del cáncer gástrico. La primera causa de síndrome pilórico es el cáncer gástrico. El otro síndrome es el síndrome consuntivo, ¿no? El cáncer gástrico, obviamente, va a generar caquexia y pérdida de peso importante. Entonces, en un paciente con una pérdida de peso no aparente, no visible, una de las principales causas o factores de riesgo, o factores, perdón, etiológicos de la pérdida de peso es el cáncer gástrico. Y el otro es el síndrome tumoral, ¿no? La presencia de una masa palpable a nivel del epigastrio o del mesogastrio hace sugerente la posibilidad de que estamos ante un cáncer gástrico. Entonces, cuando se presentan cualquiera de estos 4 síndromes clínicos es porque lo más probable estamos ante un cáncer gástrico. Me olvidé, hay un síndrome más, que es el síndrome anémico, la anemia. Ustedes saben que la anemia se va a producir o por falta de ingesta de hierro o por pérdidas, ¿no? Si un paciente dentro de un control o de un chequeo aparece con una anemia y no existe una pérdida evidenciable y el paciente aparentemente no ha cambiado sus hábitos alimentarios, entonces lo más probable es que exista una pérdida insensible de sangre a nivel del aparato o del tubo digestivo, ¿no? O sea una anemia por pérdidas insensibles en el tubo digestivo. Y la primera causa de anemia por pérdidas insensibles en el tubo digestivo es el cáncer gástrico. Entonces, lo más probable es que estemos ante un cáncer gástrico. Entonces, son 5 síndromes. Síndrome de hemorragia digestiva alta, síndrome anémico, síndrome pilórico, síndrome consultivo y síndrome tumoral. Muy bien, siguiente. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos valernos de síntomas característicos para poder diagnosticar tempranamente el cáncer. Casi siempre, cuando se presentan algunos de estos 4 síndromes, es porque ya estamos ante un cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado, ¿no? Los síntomas inespecíficos, la pérdida de peso, el dolor abdominal, la pérdida del apetito, la saciedad precoz, la disfagia, son lamentablemente ya signos de que el cáncer ha infiltrado todas las paredes del estómago. Entonces, lo que nos interesa saber es que no se haya diseminado, de que no haya generado signos de metástasis, porque si el paciente presenta signos de metástasis, sí, el paciente ya no es candidato a tratamiento quirúrgico curativo. Siguiente. Entonces, es muy importante reconocer los famosos signos de metastización o signos de metástasis. Si nosotros encontramos en un paciente una caquexia severa con una masa epigástrica asociado a los signos de metástasis, como son la ascitis, la adenopatía clavicular izquierda, o también conocido como ganglio de Virchow, la adenopatía axilar izquierda, o también conocido como nódulo de Irish, el nódulo umbilical, o también conocido como el nódulo de la hermana de María José, una hepatomegalia no explicable, masa tumoral en el tracto rectal, o el famoso signo de Blumer, y los ovarios aumentados de tamaño en el contexto de un paciente con cáncer gástrico, que a eso se le conoce como tumor de Krukenberg, todos estos constituyen signos de metástasis. Si en un paciente en el cual hemos diagnosticado cáncer gástrico presenta algunos de estos signos de metástasis, el paciente ya no es candidato ni tributario para cirugía con intención curativa. El paciente ya debe ser manejado por el oncólogo o en su defecto por el médico de terapia paliativa, porque ya lamentablemente no vamos a poder hacer nada, los cirujanos nada por el siguiente. Ahí vemos en la gráfica, por ejemplo, en la gráfica de la derecha hacia arriba, vemos el nódulo de la hermana de María José, que es un nódulo periumbilical, ¿no? Que es un ganglio periumbilical que hace, vamos a decir así, hace referencia a que existe una metástasis peritoneal, ¿no? Debajo de esa imagen, a nivel del cuello, por encima de la clavícula izquierda, ahí ven como una especie de pelotita de jazz, que es el famoso ganglio de Virchow, ¿no? Que es una clásica pregunta de exámenes de MIR, exámenes de ENAR, ¿no? El ganglio de Virchow, ¿qué representa? ¿O qué es el ganglio de Virchow? El ganglio de Virchow es una adenopatía supraclavicular izquierda que indica la presencia de una metástasis que se desarrolla en el contexto de una metástasis de un cáncer gástrico, ¿no? A nivel axilar vemos el nódulo de Irish, ¿no? Que son signos de metástasis. Siguiente, por favor.
Bueno, desde el punto de vista anatomopatológico, ya habíamos dicho, existen muchos tipos de cáncer, sin embargo, el adenocarcinoma viene a constituir el 95% de los cánceres. Y en el resto, en el otro 5%, se dividen los linfomas gástricos y los famosos tumores GIST. Hablando de estos tres tipos de tumores, de estos tres tipos de cáncer, el adenocarcinoma gástrico, el linfoma gástrico y el tumor GIST. Por ejemplo, el adenocarcinoma gástrico, el tratamiento siempre es quirúrgico, mientras que no sea metastásico, el tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? En el caso del linfoma gástrico, el tratamiento no es quirúrgico. En el linfoma gástrico, el tratamiento es médico. La quimioterapia y la radioterapia son la parte o la base fundamental del tratamiento en el linfoma gástrico. Y en el caso de los tumores GIST, el tumor GIST también el tratamiento es básicamente quirúrgico, ¿no? La diferencia entre el tumor GIST y el adenocarcinoma, en donde el tratamiento es quirúrgico, se basa en su pronóstico. El tumor GIST es una neoplasia, ¿no? Es decir, es un cáncer, es un tumor maligno. Sin embargo, es un tumor maligno, lo conocemos nosotros como un tumor maligno, pero de comportamiento benigno. ¿Por qué? Porque el tumor GIST, para que haga metástasis tiene que haber crecido un montón. O sea, el tumor GIST sí se va a presentar o sí se va a expresar de forma temprana antes de haber desarrollado metástasis, ¿no? Y solamente la resección del órgano, sin la necesidad de hacer linfadenectomía, puede garantizar la curación absoluta de un tumor de GIST, ¿no? O sea, digamos, dentro de los tumores de estómago, el de mejor pronóstico o el de mejor respuesta al tratamiento quirúrgico es el tumor GIST. Siguiente. Bueno, en cuanto a los linfomas gástricos representan las neoplasias malignas hematológicas de origen extranodal y vamos a decir así, generalmente corresponden desde el punto de vista histológico a los famosos tumores o linfomas no Hodgkin. Como ya habíamos señalado, el linfoma gástrico, el tratamiento es esencialmente médico, se basa en el uso de quimioterapia y radioterapia. Y también la infección del estómago por Helicobacter pylori también puede propiciar la acumulación de tejido linfático en la mucosa gástrica con la aparición de estos folículos linfoides que en algún momento pueden desarrollarse de forma desordenada, pueden hiperplasiarse de forma desordenada y condicionar la aparición de los famosos linfomas. Siguiente, por favor. Vamos avanzando, sé que han tenido una maratón de clases hoy, vamos a tratar de... Desde el punto de vista en cuanto a las clasificaciones macroscópicas, existen muchos sistemas de clasificación del cáncer gástrico, ¿no? El más conocido, vamos a decir así, o el más dentro de lo que es la clasificación histológica o microscópica, a nivel mundial, el más reconocido es la famosa clasificación de Lauren, que divide el cáncer gástrico en dos tipos. El cáncer gástrico de tipo difuso, siguiente por favor, y el cáncer gástrico de tipo intestinal, ¿no? La clasificación de Lauren es la clasificación más conocida desde el punto de vista microscópico que divide el adenocarcinoma en dos tipos, en adenocarcinoma de tipo difuso y en adenocarcinoma de tipo intestinal. El adenocarcinoma de tipo intestinal es el que nosotros conocemos como el cáncer gástrico de tipo ambiental o el epidémico, el más común, el más frecuente, aquel que sigue los parámetros de conducta en cuanto a lo que son los factores de riesgo. ¿Por qué? Afecta más a hombres y mujeres, su incidencia incrementa con la edad, se desarrolla a partir de la transformación maligna de las células glandulares de la mucosa, ¿no? En realidad sigue los patrones característicos. Sin embargo, y mientras que el cáncer gástrico de tipo difuso es también considerado el cáncer gástrico de tipo hereditario o cáncer gástrico de tipo familiar, y en donde no siguen los parámetros de factores de riesgo habituales, ¿no? En este caso, es más frecuente en pacientes con el sangre de tipo A, afecta más a mujeres que a varones y generalmente a pacientes jóvenes, ¿no? Es muy raro que un cáncer gástrico se presente en un joven. Y si el cáncer gástrico se presenta en una persona joven, lo más probable es que estemos ante un cáncer gástrico del tipo difuso, que es un cáncer muy agresivo, es un cáncer que lamentablemente a veces cuando le diagnosticamos ya está en fase metastásica y en el que lamentablemente no vamos a poder hacer mucho. Hace más o menos un mes hemos tenido una paciente de 22 años con un cáncer gástrico difuso metastásico.
que lamentablemente, bueno, le ingresamos con la intención de poder operarla, pero a la hora de hacerle la laparoscopía dentro del estudiaje preoperatorio, determinamos que ya tenía nódulos, implantes a nivel del hígado, a nivel de peritoneo, que hacían imposible su tratamiento, ¿no? Tomamos las biopsias y, bueno, las biopsias dieron como resultado adenocarcinoma del tipo difuso, ¿no? El adenocarcinoma difuso se caracteriza por la presencia de unas células que son conocidas como células en anillo de sello. Cuando en el estudio anatomopatológico o microscópico el patólogo reporta la presencia de células en anillo de sello, es porque estamos ante un adenocarcinoma del tipo difuso, ¿no? Que es el más agresivo y el de peor pronóstico. Siguiente, por favor. Lo mismo, siguiente. Bueno, entonces, eso es en cuanto a la clasificación microscópica. Sin embargo, también existe la clasificación macroscópica para el cáncer gástrico. Y la clasificación macroscópica se da en función a el estudio endoscópico, en función a la endoscopía. Desde el punto de vista del early cancer o el cáncer gástrico temprano, cáncer gástrico temprano, incipiente o cáncer o early cancer, son tumores que ya habíamos dicho que solamente comprometen la mucosa y la submucosa. Existen 3 subtipos: el tumor protruido, el superficial y el excavado, ¿no? Básicamente es una clasificación exquisita. Esto básicamente lo manejan sobre todo los gastroenterólogos sobre todo a la hora de la toma de biopsia o a la hora de hacer resecciones, porque también cuando el tumor es muy pequeño se puede practicar resecciones locales, nada más, cuando estamos ante el early cancer. Sin embargo, lo ideal es hacerle la gastrectomía. Y la clasificación macroscópica por excelencia para el cáncer gástrico es la clasificación de Borman. Siguiente, por favor, ¿no? Que clasifica el cáncer gástrico en 4 tipos, ¿no? En 4 tipos de Borman. Siguiente. Borman tipo 1, o también llamado cáncer gástrico protruido. No, la anterior, la clasificación de Borman. Borman tipo 1 o cáncer o vegetante. El Borman tipo 2, que es un cáncer polipoideo vegetante, pero que presenta una úlcera en el medio. El Borman tipo 3, que es un cáncer gástrico ulcerado infiltrante, y el Borman tipo 4, que es un cáncer gástrico ya difuso, un infiltrante difuso, ¿no? Esta es la clasificación macroscópica para el cáncer gástrico. Se dice que si el Borman es menor, el pronóstico es mejor para el paciente. O sea, probablemente un Borman tipo 1 o un Borman tipo 2 tiene mejor pronóstico que un paciente con un Borman tipo 3 o que en un Borman tipo 4. Existen algunas clasificaciones en los cuales incluyen un Borman tipo 5, que se conoce como el cáncer gástrico indiferenciado, en el cual lamentablemente no podemos definir o no podemos identificar el cáncer en cualquiera de los otros 4 tipos. Siguiente. Entonces, la clasificación microscópica lo hacemos mediante la clasificación de Lauren, y la clasificación macroscópica lo hacemos mediante la endoscopía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ya tenemos la clasificación, una vez que ya hemos realizado, ya tenemos el diagnóstico tanto macroscópico como microscópico, lo siguiente que corresponde es realizar el famoso estadiaje, el estadiaje para el cáncer gástrico. Y la AJCC, que es el Comité del Manejo del Cáncer Gástrico americano, dirigido por la OMS, plantea como método de estadiaje el famoso estadiaje TNM, en donde, vamos a decir así, se miden o se valoran 3 parámetros. El parámetro T, que se encarga de medir la profundidad del tumor; el parámetro N, que se encarga de medir el compromiso de los nódulos o ganglios linfáticos; y el parámetro M, que se encarga de medir la presencia o ausencia de metástasis, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico, para nosotros, dentro de lo que es el estadiaje TNM, lo que nos interesa es que el paciente no tenga metástasis. Si el paciente tiene metástasis, ya es un estadio clínico 4, por lo tanto, es no quirúrgico, no tributario de tratamiento quirúrgico. Pero si el paciente tiene un M0, es decir, si no tiene metástasis, puede estar considerado dentro del estadio 1, 2 y 3, que todavía es tributario de manejo quirúrgico. Los pacientes con estadio 1, los pacientes con estadio clínico, el estadio 1, que tenemos el 1A o el 1B,
son generalmente los pacientes que están dentro de lo que conocemos como el early cancer o cáncer gástrico temprano, ¿no? Los que vamos a decir así, están encerrados en el primer arco rojo ahí, en la gráfica. Entonces, los pacientes con estadio clínico 1A y 1B son los pacientes que padecen como diagnóstico early cancer y que son los pacientes que vamos a poder curar al 100% o garantizar al 100% la curación con la cirugía. Mientras que los pacientes que tienen estadiaje clínico del tipo 2, tanto 2A como 2B, 3A, 3B y 3C, son pacientes con el diagnóstico de cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado, en donde solamente le vamos a poder ofrecer una cirugía con intención curativa. Y habíamos dicho que la cirugía con intención curativa es la gastrectomía, sea total o subtotal, más la linfadenectomía del tipo D2 o resección de ganglios de la segunda estación ganglionar. Muy bien, entonces el estadiaje es el estadiaje TNM. ¿Y de qué forma vamos a realizar el estadiaje TNM? Para el diagnóstico de la enfermedad ya habíamos dicho, endoscopía más biopsia, ¿no? El gold estándar para el diagnóstico de cáncer gástrico es la endoscopía más biopsia, pero el gold estándar para el estadiaje del cáncer gástrico es la tomografía, el TEM, la famosa tomografía espiral multicorte tóraco-abdominopélvica, ¿no? Es el gold estándar para el estadiaje del cáncer gástrico. Por favor, no se confundan. Una cosa es gold estándar para el diagnóstico de cáncer gástrico, que es por medio de la endoscopía más biopsia, y el otro es el gold estándar para el estadiaje del cáncer gástrico. Y el gold estándar para el estadiaje del cáncer gástrico es la tomografía. Por medio de la tomografía, hasta el día de hoy, la tomografía es el estudio más completo para poder evaluar o valorar el estadiaje o la extensión de la enfermedad. Siguiente, por favor. Por medio de la tomografía, siguiente, por medio de la tomografía avanzamos hasta la parte de tomografía, por medio de la tomografía podemos valorar, podemos definir si hay compromiso de metástasis en el hígado o en otros órganos, podemos valorar la presencia de ascitis, por favor, podemos valorar la presencia de la profundidad del tumor, ¿no? En cuanto al laboratorio, el laboratorio en realidad tiene muy poca relevancia en cuanto a lo que es el diagnóstico y el estadiaje en la enfermedad. Solamente nos permite valorar el grado de compromiso o el grado del estado general del paciente, pero no tiene mayor repercusión ni para el diagnóstico ni mucho menos para el estadiaje. Siguiente. Igual, no existen marcadores tumorales específicos para el cáncer gástrico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que es el cáncer de colon, en el cual el marcador tumoral llamado antígeno carcino embrionario, si bien es cierto, no tiene una valoración para el diagnóstico, pero sí para el pronóstico del paciente con cáncer de colon, en cuanto a lo que es el cáncer del estómago, no existe ningún marcador específico ni para valorar el diagnóstico ni para valorar el pronóstico de la enfermedad. Siguiente. Los estudios radiológicos a doble contraste, bueno, prácticamente han pasado ya a la historia, ya en la actualidad no se utilizan. Anteriormente, cuando no existía la endoscopía, cuando no existía el estudio de biopsia, eran muy utilizados para el diagnóstico de la enfermedad, las famosas imágenes en mordida de manzana, ¿no? Que eran lo clásico, ¿no? En cuanto a lo que es el diagnóstico del cáncer gástrico avanzado, ¿no? En la actualidad ya no se utilizan, han pasado a desuso. Siguiente. El ultrasonido transendoscópico, o también llamada ecoendoscopía, ¿no? Es probablemente el examen mucho más sensible y más específico para poder valorar la profundidad del tumor en la pared gástrica, ¿no? ¿En qué consiste el ultrasonido transendoscópico, o también llamado ecoendoscopía? Consiste en colocar en el endoscopio un transductor ecográfico. Entonces, entran con el endoscopio y ese transductor ecográfico hasta la mucosa del estómago, y a partir de ahí es como si realizaran una ecografía, pero desde adentro, ¿no? Y pues se puede valorar o medir el compromiso del tumor a nivel de toda la pared gástrica. Repito, es el examen más sensible y más específico para valorar la profundidad del tumor, ¿no? Entonces y ustedes dirán, ¿es mucho más sensible y específico que la tomografía? Sí, en realidad sí lo es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por medio de la endoscopía o la ecoendoscopía solamente podemos valorar un solo parámetro dentro del estadiaje TNM, que es el T. No podemos valorar
ni el N de nódulos linfáticos, ni el M de metástasis hepática. A diferencia de la tomografía, en la tomografía sí podemos valorar el T, el N y el M. Por eso es que la tomografía es considerada el gold standard para el estadiaje de la enfermedad. Siguiente, pero ojo, el ultrasonido transendoscópico o ecoendoscopía valora mucho mejor la probabilidad. Ahí está la tomografía. Por medio de la tomografía podemos determinar el grosor de la pared gástrica, ¿no? Y por lo tanto su invasión en toda la pared. Podemos valorar la presencia o ausencia de nódulos metastásicos y podemos valorar la presencia o ausencia de metástasis hepática. Entonces, el examen, el gold standard o el examen de elección para el estadiaje del cáncer gástrico ha sido y todavía sigue siendo la tomografía. La tomografía espiral multicorte. Siguiente. Y bueno, así como el ultrasonido transendoscópico o ecoendoscopía es un examen invasivo que ha ayudado a mejorar el proceso del estadiaje de la enfermedad, también del mismo modo la laparoscopía, que es una cirugía mínimamente invasiva, también del mismo modo ha logrado o ha contribuido a mejorar el estadiaje de la enfermedad. Existen a veces los implantes dentro del peritoneo que no pueden ser vistos o que lamentablemente no son visibles por medio de la tomografía. Entonces, la laparoscopía nos permite poder observar de forma directa estos implantes peritoneales y con ello evitar laparotomías innecesarias, como fue en el caso de la paciente que les digo, de esta paciente de 22 años, que que fue programada para una laparoscopía diagnóstica más laparotomía, es decir, nuestra intención era hacerle la laparotomía, identificar que no haya implantes peritoneales y luego hacerle la laparotomía para hacerle la resección gástrica. Sin embargo, ingresamos, y ni bien ingresamos a la cavidad, observamos que había implantes peritoneales con cáncer gástrico en todo el peritoneo, tanto parietal como visceral, ¿no? Lamentablemente, eso no se evidenció por la tomografía. La tomografía solamente revelaba que el tumor estaba en el estómago y que infiltraba toda la pared, es cierto que habían ganglios, pero no hablaba de metástasis peritoneal, ¿no? Y lamentablemente, la paciente tuvimos que salir, hicimos el famoso open close y lamentablemente tuvimos que derivar la cirugía paliativa. Siguiente. Bueno, entonces, como ya habíamos dicho, por medio de la cirugía laparoscópica, su principal utilidad es básicamente en la carcinomatosis o en la presencia de implantes peritoneales por cáncer gástrico. Siguiente. Y en cuanto al tratamiento, bueno, existe una línea, ¿no? Una línea de tratamiento en donde siempre vamos de más a menos, ¿no? La cirugía o la resección quirúrgica es el ápice o el pilar del tratamiento. Cuando lamentablemente ya no podemos hacer resección quirúrgica o tratamiento quirúrgico, lamentablemente solamente pasamos a tratamientos coayudantes, a tratamientos médicos ayudantes como son la quimioterapia o la radioterapia, o por último a terapia paliativa. A ver, entonces la cirugía es la base o el pilar del tratamiento en el cáncer gástrico. En el caso del early cáncer, es la cirugía garantiza el 100% de la curación. En el caso del cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado, hablamos de cirugía con intención curativa. Y en el caso del cáncer gástrico metastásico, lamentablemente hablamos de cirugía, de que la cirugía no va a poder, es un cáncer incurable. Lamentablemente la cirugía no va a poder curarlo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la cirugía con intención curativa? Repetimos, la gastrectomía total o subtotal, dependiendo de la localización del tumor, más una linfadenectomía del tipo D2 o resección ganglionar de ganglios hasta la segunda estación, ¿no? Ahí, como señala, la gastrectomía subtotal es la modalidad preferida para los tumores distales, la gastrectomía proximal o total es la preferida para los tumores proximales. Márgenes quirúrgicos. En todo tumor siempre debe existir como mínimo 5 centímetros de márgenes quirúrgicos libres de lesión. Es decir, cuando la pieza es llevada a anatomía patológica, entre la distancia entre el tumor y el tejido sano, el borde del tejido sano que nosotros hemos cortado, debe ser mínimo de 5 centímetros. Si ese margen es menor de 5 centímetros, nosotros lamentablemente tenemos que decir que hemos dejado enfermedad residual, probablemente microscópica, ¿no? Entonces, para nosotros garantizar que nuestra cirugía ha sido también con intención curativa, tenemos que garantizar que los márgenes quirúrgicos, es decir, el margen entre el tejido sano y el tumor que hemos resecado, debe ser
de 5 centímetros a más. Eso es la clave del éxito. Los pacientes con estadio 3 o 4, lamentablemente, menos del 50% son resecables. Bueno, el estadio 4, lamentablemente, es irresecable. Y un dato importante es que cuando hacemos la linfadenectomía del tipo D2 o la disección ganglionar, por ejemplo, ¿por qué es que es ahora un consenso? Hasta hace unos años era una discusión, era una pelea, ¿no? Entre las dos escuelas más importantes para el cáncer gástrico, que es como son la escuela americana y la escuela japonesa. La escuela japonesa desde siempre ha preconizado el hecho de que la única cirugía con intención curativa es la gastrectomía más linfadenectomía de 2. Sin embargo, la escuela americana decía que la linfadenectomía de 2 llevaba a una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque al tener que disecar los ganglios que están alrededor o de los vasos, de las arterias que irrigan el estómago, el riesgo de hemorragia y de sangrado es muy alto y por lo tanto la morbimortalidad aumenta en este tipo de pacientes. Y en realidad era cierto, o sea, es mucho más riesgoso o mucho más peligroso, con una mayor morbimortalidad, el realizar una gastrectomía del tipo D2. Sin embargo, la escuela japonesa demostró que todo dependía de la curva de aprendizaje del cirujano, ¿no? Y en la actualidad, bueno, finalmente la escuela, los americanos, y bueno, nosotros aquí en nuestro país, a pesar de que tenemos mucha influencia dentro de lo que es el campo quirúrgico de la escuela americana, específicamente para el cáncer gástrico, los médicos o los cirujanos del INEM y los cirujanos del Seguro Social que manejan más cáncer, siempre han tenido o siempre hemos tenido, o nos hemos basado en las recomendaciones de la escuela japonesa, ¿no? Y si bien es cierto, imagino que en un inicio la aplicación de la linfadenectomía de 2 significó un problema por la alta morbimortalidad de los pacientes. En la actualidad, ya prácticamente en nuestro país, en cuanto a lo que es el tratamiento del cáncer gástrico, no realizamos de 1. Todas las gastrectomías siempre son del tipo D2. Y lo que sí es importante tener en cuenta, ¿no? Que es lo que dice al final de esta gráfica, la esplenectomía de rutina debe ser evitada. En este proceso de la curva de aprendizaje para realizar gastrectomía del tipo D2, a la hora de disecar el grupo ganglionar número 10, que es el grupo ganglionar del hilo esplénico, casi siempre se lesionaba alguna pequeña vena o arteria que irrigaba el vaso. Y por lo tanto, anteriormente, hacer una gastrectomía del tipo D2 implicaba tener que retirar también el vaso por el riesgo de lesión del hilo esplénico. Sin embargo, en la actualidad lo que se busca es evitar a toda costa retirar el vaso, porque al retirar el vaso le estamos quitando un aspecto muy importante en cuanto a lo que es protección inmunológica al paciente. El hecho de retirarle el vaso es disminuirle la inmunidad. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por hacer una disección lo más prolija posible de los ganglios que están alrededor del hilo esplénico, y si en caso se lesionase alguna vena o arteria, tratar de repararla y evitar a toda costa la esplenectomía. Siguiente. Existen criterios de irresecabilidad para el cáncer gástrico, ¿no? Obviamente, cuando ya el tumor o la enfermedad es metastásica, ¿no? Ya no es necesario, o ya no es, mejor dicho, ya es no tributario de cirugía general, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de irresecabilidad? La evidencia de afectación peritoneal, o sea, la carcinomatosis, la metástasis a distancia, una enfermedad con diseminación ganglionar del tipo N4, es decir, que N3 o N4, es decir, que estén comprometidos los ganglios tanto de la tercera como de la cuarta estación. Ya eso no es tributario de tratamiento quirúrgico. La invasión o el encierro de las principales estructuras vasculares, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que el tumor invade el retroperitoneo e infiltre la arteria aorta o la vena cava. Obviamente, eso tampoco ya no es tributario de resección, ¿no? O la resección gástrica limitada, incluso con márgenes positivos, es aceptable para tumores irresecables, ¿no? En ciertas circunstancias, de repente nosotros entramos a operar a un paciente con cáncer gástrico que sabemos que ha infiltrado el retroperitoneo o que tiene metástasis a distancia, pero como es un tumor que sangra, le hacemos la resección con la intención no de curarlo, sino con la intención de que no sangre. A eso se le conoce como cirugía paliativa. Entonces, en algunas circunstancias, desarrollamos cirugía paliativa en pacientes con enfermedad metastásica que requieren un manejo inmediato. Ojo, que también nos corremos el riesgo de que en todo paciente con enfermedad metastásica, si el tumor nosotros lo tocamos, hacemos que la enfermedad avance mucho más rápido. Siguiente. Ya para ir acabando, justo me están llamando ya de la emergencia, ¿no? Siguiente, bueno, en cuanto a lo que es la cirugía, como ya habíamos dicho, la gastrectomía del tipo D2 más la resección ganglionar, ¿no? Y en cuanto a la reconstrucción,
¿cómo es que vamos a hacer la anastomosis? Existen dos tipos de reconstrucciones, ¿no? Existen dos tipos de reconstrucciones. Si es que hemos hecho una gastrectomía total, es decir, si hemos retirado todo el estómago, el tipo de reconstrucción va a ser una anastomosis de esófago a yeyuno, ¿no? Cada vez que nosotros anastomosemos, sea esófago o sea estómago con el yeyuno, a ese tipo de anastomosis se le conoce como Billroth 2, o a ese tipo de reconstrucción se le conoce como Billroth 2. Entonces, si la gastrectomía va a ser total, el Billroth 2 que vamos a hacer es una anastomosis esófago-yeyunal. Una anastomosis esófago-yeyunal en G de Rux. Pero si la gastrectomía es subtotal, es decir, si hemos dejado un pedazo de estómago, lo que vamos a hacer es una anastomosis gastroyeyunal, que también puede ser en Y de Rux, igual o muy parecido a lo que se hace en el bypass gástrico, o una gastrectomía, una anastomosis gastroyeyunal en ASA, ¿no? A los Hofmeister, ¿no? Pero bueno, básicamente, bueno, esto ya tiene que ver con un poco de técnica quirúrgica, ¿no? Que no es importante que ustedes conozcan. Lo que es importante que ustedes conozcan es que la reconstrucción en el cáncer gástrico siempre es del tipo Billroth 2, es decir, siempre lo anastomosamos o siempre la reconstrucción es con el yeyuno. Cuando es con el duodeno es de tipo Billroth 1, pero nosotros en cáncer gástrico nunca hacemos reconstrucciones con el duodeno, siempre las hacemos con el yeyuno, y a ese tipo de reconstrucciones se les conoce como anastomosis del tipo Billroth 2. Muy bien, creo que eso era todo. A ver, chicos, a ver, avanzamos. Bueno, en cuanto a la resección, se habla se le conoce como, hablamos de una resección R0 cuando no existe enfermedad residual, ni macroscópica ni microscópica, que es lo ideal. Cuando nosotros entramos a operar a un paciente con cáncer gástrico, lo ideal es hacer una resección del tipo R0, es decir, no dejar enfermedad residual ni macroscópica ni microscópica. R1 es cuando existe enfermedad residual microscópica. Quiere decir que nosotros hemos sacado todo lo que nuestra vista puede sacar, pero sin embargo, por ahí han quedado algunos ganglios que no hemos podido identificar y que después, a la hora de hacer una tomografía de control, se evidencian que hay enfermedad residual. Entonces, a eso se denomina R1, enfermedad residual microscópica. Y R2 es cuando dejamos enfermedad residual macroscópica, cuando, bueno, por algún motivo, en cuanto a técnica, vemos que el tumor ha invadido retroperitoneo, por ejemplo, o zonas vasculares, entonces solamente sacamos la mayor cantidad de enfermedad tumoral macroscópica, siendo conscientes que hemos dejado enfermedad tumoral macroscópica. Obviamente sabemos que ese paciente no tiene posibilidades de curación, ¿no? Y ese es un R2. El tratamiento del paciente con enfermedad residual microscópica es con quimioterapia, mientras que el tratamiento del paciente con enfermedad residual macroscópica es con radioterapia, ¿no? Bueno, con ello concluimos la clase, ¿no? Básicamente lo más importante de lo que he querido reflejarle, todo lo que he tratado de recalcar sobre la clase es lo que me interesa que puedan aprender. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una Sí. consulta. Sí, ¿por qué en el cáncer gástrico se preferiría el método de Billroth 2 y no la Y de Rux? La Y de Rook es un tipo de Billroth 2. O sea, cuando hablamos de Billroth nos referimos a la anastomosis con el segmento de intestino que vamos a hacer. Si la anastomosis es con el duodeno, se le denomina Billroth 1. Pero si la anastomosis es con el yeyuno, se le denomina de tipo Billroth 2. Ahora, cuando la anastomosis es con el yeyuno, es decir, cuando es Billroth 2, existen dos tipos. Una anastomosis en asa, es decir, subir el yeyuno bajo la forma de la asa sin seccionarla y anastomosarla directamente con el estómago. A eso se le conoce como anastomosis gastroyeyunal o de tipo Billroth 2 en asa o a los Hofmeister. Pero también podemos hacer una Billroth 2, es decir, una gastro y una anastomosis en tipo Y de Rux, seccionando el intestino, separándolo como hacemos en el bypass y anastomosarlo, ¿no? Más fisiológica es hacer una Y de Rux. En realidad, bueno, particularmente yo, en mi experiencia, yo prefiero hacer una Billroth 2 del tipo Y de Rux, porque es más fisiológica. Porque cuando hacemos una anastomosis en asa, corremos el riesgo de que las sales biliares puedan ascender hacia el estómago, ¿no? La bilis pueda llegar hacia el estómago, pueda refluir hacia el estómago y producir una gastritis alcalina. Pero ¿por qué algunos cirujanos prefieren hacer una anastomosis, una gastroanastomosis de tipo en asa? Porque hay menos suturas.
O sea, hay menos anastomosis y por lo tanto el riesgo de dehiscencias es mucho menor. Cuando hacemos una Y de Rux hay muchas más suturas, hay mucha más anastomosis y el riesgo de dehiscencia o de complicaciones es mucho mayor. Sin embargo, particularmente, le repito, esto es una posición personal, yo prefiero hacer la anastomosis en Y de Rux porque la considero más fisiológica. Sí, gracias, doctor. Gracias por la aclaración. Doctor, también sobre la asistencia al inicio creo que me llamó y estaba ingresando, estaba demorando en ingresar, pero después sí ya ingresé y puse en el chat también presente. Después, ok, yo voy a verificar en el chat. ¿Cómo? Ya, sí, yo lo voy a verificar en el chat, no te preocupes. Ya, gracias, doctor. Ok. Muy bien, chicos, si no hay más dudas, más preguntas, con eso concluimos la clase teórica del día de hoy. Yo las preguntas que siempre